único 15 de octubre para decidir el futuro al menos del próximo año y medio. Y tendremos que elegir entre dos tendencias opuestas, la de Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana, y la de Daniel Noboa, un joven nuevo político que aparece también en la lid electoral. Para analizar el cierre de la campaña, lo que ha ocurrido y lo que vendrá seguramente hasta el día de la elección, hemos invitado hoy a Julieta Herrería. Ella es analista y también docente especializada en administración pública. Julieta, buenos días, bienvenida a su casa. Carlos, buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Esta elección ha estado particularmente marcada por el hecho de que las encuestas, y eso lo hemos debatido durante esta semana, no nos han podido revelar a ciencia cierta qué es lo que pudiese ocurrir. Ayer incluso se hablaba desde algunos portales y medios y empresas especializadas de posibles empates o este rango de error sobre el cual no se puede llevar a pronósticos particularmente potentes. Desde el análisis fuera de lo periodístico, del análisis académico que pesa mucho, ¿cuál es el panorama que pinta esta elección y particularmente esta finalísima? Quiero empezar diciendo que no creo que sea un panorama pesimista, principalmente. Creo que hay un panorama muy esperanzador, pero por la necesidad de un cambio. Eso no significa que vayamos a cambiar de paradigmas ideológicos. Y sí creo que esta es una elección que tiene una división ideológica importante. Hay gente que dice que las ideologías ya no existen y que la derecha y la izquierda están obsoletas, pero en estas elecciones sí podemos ver un candidato netamente de la izquierda y otro que tiene unas propuestas un poco más conservadoras, que tienden a la derecha. Entonces, ¿cuál es el panorama? El panorama es bastante incierto, tu lectura es correcta. No se sabe quién es el candidato a elegir, porque hay un 30% que sigue pensando en quién va a ser ese presidente del Ecuador. Entonces, el domingo obviamente se van a definir, pero de todas maneras, a hoy, que ya empiezan las votaciones de los PPL, que son las personas privadas de libertad, que todavía tienen derechos políticos, que no han sido sentenciados, hay un 30% que está dudando, y ese representa un porcentaje importante de la juventud. Y en esa línea, cuando se dieron las elecciones el 20 de agosto y se encontraron los primeros resultados, hacia la noche de ese día veíamos las grandes diferencias, una Luisa González que tenía una ventaja muy amplia, pero también la gente y los analistas empezaban a hacer cálculos en función de los votos que se habían endosado a otros candidatos y que por lógica deberían haber ido directamente hacia Daniel Noboa, y que eso en la sumatoria, al menos simple, daría un respaldo muy potente y prácticamente marcaría la elección. ¿Fue demasiado el tiempo entre la primera y la segunda vuelta o hubo errores demasiado potentes en ambas candidaturas? No necesariamente. El tiempo es bastante prudente y de todas maneras es una suerte de lógica electoral que exista un mes entre primera y segunda vuelta. Pero de todas maneras, lo que tú explicas es el paradigma ideal de un espacio electoral. Simplista, quizás. No simplista, porque hay un sentido lógico detrás de eso, pero la realidad es que cuando hay un aparato electoral grande con 8 candidatos, digamos, en la primera vuelta, y luego pasas a la segunda y se debate entre dos, esos votos no se endosan directamente a la ideología contraria, por así decirlo, pensando en Otto, Topic, Herbas, Villavicencio. Entonces, ahí es donde se empiezan a dar estas reflexiones electorales, o mejor dicho, políticas, en las que no necesariamente quien habría votado por Herbas, Topic, Villavicencio, incluso detractor del correísmo, va a pasar a Daniel Noboa, porque Daniel Noboa es un elemento distinto a lo que representaban los otros candidatos. Entonces ahí se empiezan a dar estas pugnas entre quién va a recoger esos votos. Son exactamente las 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos con Julieta Herrería. Julieta, estuviste en la Casa Grande de la Universidad moderando a Daniel Noboa esta semana. Sí. ¿Qué opinas del candidato? No te pregunto por Luisa, porque Luisa no ha ido, no lo has moderado, quiero aclarar, y además que no ha ido a muchos medios. Pero sí, Luisa González no quiso ir enfáticamente a la universidad para dar estas ciertas conclusiones con respecto a su plan de gobierno, porque ese era el objetivo. Y es lamentable, porque de todas maneras nos habría gustado también conocer esa percepción.
de la otra candidata. Pero de todas maneras, Daniel Noboa a mí me sorprendió. Al inicio tengo que reconocer que no era mi candidato, pero de todas maneras me parecen que sus propuestas son sumamente sólidas. Es un personaje político muy atípico, porque estamos un poco embelesados con la idea de que el político tradicional tiene que ser sumamente populista y expresar unas ideas de manera enfática, pero él es un hombre muy lineal, muy monótono, muy apacible. Pero creo que ese es el mayor descubrimiento de estas elecciones, que ese 40% de la juventud, que es el que va a dar ese voto duro al presidente, se ve atraído por ese tipo de lenguaje. Pero no lo comunica. Pero no comunicar muchas veces es comunicar. A ver, replícame por favor. En política, lo que no se dice también es un mensaje. Ok. No hablar sobre un conflicto armado también es un mensaje. No apoyar a un grupo terrorista es un mensaje, hablando del contexto actual. Apoyar a un presidente de otro estado también es un mensaje político o ideológico importante. Entonces, todas esas reflexiones que hace Daniel Noboa en cuanto a no atacar al correísmo es importante, porque hay una población, esta joven de la que estamos hablando, que está cansada de esa polarización del correísmo-anticorreísmo. Yo quiero una solución para el país, no necesariamente reconocer que hay un problema. El problema lo conocemos y está en ese bando. Entonces, a ese porcentaje de la población a la que está atacando o dirigiendo su mensaje a Daniel Noboa, parece que está calando bastante bien. La verdad es que yo lo veo a veces que creo que la población le hace falta entender más lo que quiere el candidato, entender un poco más, por ejemplo, tema de seguridad. Me hablas del famoso Plan Phoenix. Ya, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, quiero entender un poco más, porque, ojo, me han vendido tantas cosas desde hace tanto tiempo que yo quiero saber es 1 más 1 es 2. Ya no quiero saber es 1, tal vez más 1, tal vez más 1 va a ser 3. No, yo quiero saber 1 más 1 es 2. Mira, aquí hay una cosa importante. Yo creo que, de todas maneras, el elector tiene una responsabilidad, y creo que los ecuatorianos no estamos acostumbrados a hacer la suficiente investigación como para poder determinar con argumentos quién es este candidato por el que voy a votar. Finalmente, ese procesamiento de información o ese discernimiento lo tiene que hacer el elector. Y yo puedo apostar en esta cabina lo que quieran, que el 90% de la población ecuatoriana no ha leído los planes de gobierno de los candidatos. Ojo, que no está mal, pero de todas maneras, si quieres tomar una decisión informada, es fundamental. Él habló sobre el Plan Phoenix y me quedé impresionada. Todas las estructuraciones que hizo a nivel de Estado, Estados Unidos y a Israel, que es el fundamento de su política, me parece que es fundamental. Él no quiere atacar directamente a la delincuencia o el crimen organizado. Es la típica frase de a la corrupción no se la lucha luchando contra la corrupción. Hay que crear trabajo, fomentar la educación, mejorar la salud. Y de eso se trata el Plan Phoenix. Él lo denomina como una introducción en la red urbana. Es mejorar la sociedad. Pero a lo mejor el candidato reconoce que la ciudadanía ecuatoriana lo que quiere también es un poco de pan y circo. Y aquí es donde entra en disyuntiva. Tú quieres un candidato que tenga unas propuestas que sean realmente fundamentadas, eficientes, exitosas, sustentables en el tiempo, o quieres alguien que te entretenga. Julieta Herrería es analista y docente especializada en administración pública. Ha estado con nosotros durante estos minutos revisando el panorama electoral. Julieta, gracias por estar aquí. Esperamos que este domingo los ecuatorianos tengamos la capacidad y serenidad de elegir bien y pensar bien nuestro futuro. Esperemos que sí, por el futuro de Ecuador. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana y 20 minutos. Continuamos aquí en Así Amaneció.